Para mí siempre es un placer traer aquí al programa a aquellos que nos representan en el ámbito nacional, en el gobierno. El representante de la Cámara, Mauricio Parodi, creo que es la primera vez que está por aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Le doy una muy cordial bienvenida. ¿Cómo me le va? Gracias, Nacho. Muchas gracias por la invitación y contentos de poder estar aquí. Nos cogió la noche compartiendo y debatiendo sobre los temas de interés público. Guajiro, que desde recién nacido se lo trajeron a vivir a la ciudad de Medellín. Y aquí hablábamos en la pausa de un barrio al que quiero mucho porque allá pasé toda mi infancia, pero mucho tiempo. Barrio Los Colores, allá en el estadio, arriba, al lado de la Cuarta Brigada. Barrio rico, para uno bajar al Atanasio Girardot para ir a jugar tenis, a patinar. Tan rico que eran esos barrios tan tranquilos en aquella época. Tal vez la mayor expectativa de Pata, ¿sabe cuál fue? Cuando le dio por ampliar la calle Colombia, porque no sé si usted recuerda que tenía unos antejardines espectaculares y le dio por ampliarla y cemento, pero bueno. Representante, a usted como que le gusta mucho el deporte. Sí, hemos sido aficionados del deporte, tal vez por la cercanía con el mismo estadio en el barrio donde nacimos, crecimos. Seguimos y esperamos también morir en ese barrio, en un barrio muy lindo de Medellín, como todos los barrios de Medellín. Cada uno quiere a su barrio, yo quiero el mío y los demás al propio. Y sí, hincha del deporte desde siempre. ¿Y hincha de cuál deporte? ¿De cuál equipo? Pues eso es una desgracia. ¿Cuál? Y esto me va a generar un rating de sintonía negativo muy alto. Yo soy hincha de Millonarios. Paisa, tiene toda la razón. Guajiro, apaisado 100% Andrea, e hincha del Millonarios. Yo les muestro, soy hincha de Millonarios por un acto de amor. Este es mi papá, que murió hace 2 años. Mi papá Guajiro vino a estudiar a Medellín en el año 49 y vino siendo hincha de radio de Millonarios, porque él en La Guajira escuchaba Millonarios y le tocó ver a Di Stéfano, a Pedernera, a Rossi, a Julio Cosi, al mejor equipo del mundo en su momento, aquí en los Libertadores. Entonces papá de niño me llevaba al Atanasio de busito y gorrito azul cuando se podía, cuando los delincuentes no habían entrado al estadio y permitían que la gente libremente se expresara. Pero yo podría decir hoy, sin pecar de salida política, que yo realmente he sido hincha de la Selección Colombia toda la vida y de la Selección Antioquia además, porque tuve el privilegio y el enorme honor de haber sido presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol 17 años. Entonces, digamos que... Entonces usted le indicaba para preguntarme, porque hoy sigue en boca de todo el mundo la sanción de Nacional. ¿Qué nos está pasando con el fútbol? ¿Por qué Europa lo logró controlar con los hooligans? Me imagino que todavía ven algunos rezagos de esa violencia, pero porque el fútbol genera violencia. Es lo que yo opino. A ver, yo creo que hay muchas cosas y voy a empezar por el primer elemento, que es el básico. Y hago una pregunta también con respuesta. ¿En qué momento nosotros, la sociedad, la DIMAYOR, la organizadora del fútbol profesional colombiano, los clubes de fútbol, los alcaldes y los hinchas, la prensa, permitimos que un pequeño puñado de delincuentes se apoderaran del fútbol? O sea, Nacho, es que nos sacaron del estadio. Sí. A mucha gente ya no le gusta ir al estadio porque se siente intimidada, no le gusta, evita pasar cerca del estadio los días de los partidos clásicos porque le da miedo, a los ciudadanos nos da miedo. Y esto se debe a que las barras que han existido siempre, acuérdate, la Danza del Sol y Comando Tribuna Verde aquí en Medellín y en todos los estadios de Colombia, luego mutaron hacia unas barras populares que se ubican en las tribunas populares y que empezaron a ser un tema de elementos de animación muy bonitos, banderas, gorros, lo que llaman trapos, las murgas, maravilloso. O sea, yo creo que todos hemos admirado ese espectáculo visual, auditivo y de respaldo al equipo. Pero luego se han infiltrado un grupo muy pequeño de delincuentes dentro de estas barras que cometen delitos, obviamente. Nacho, una persona que entra armada a un estadio con un puñal o con un machete, no va a haber un partido de fútbol. O sea, va con un interés delictivo. Entonces, y se apoderan de negocios, la venta de boletas, el transporte, la venta de camisetas que no son las oficiales, sino las que son pirateadas, por decirlo así, a lo muy paisa. Y también han habido acusaciones muy graves sobre venta de licor adulterado, tráfico de drogas e incluso proxenetismo sobre personas, hombres y mujeres, niños y niñas jóvenes que los prostituyen dentro de esos colectivos. Vuelvo y repito, la mayor parte de los hinchas de estas barras populares son hinchas muy animados, que quieren a su equipo, que cantan, que bailan, que disfrutan, que lloran y que gozan. Pero hay un pequeño grupo de delincuentes y no hemos sido capaces de identificarlos, Nacho, como sociedad.
¿Para qué? Para excluirlos del fútbol. Es que los delincuentes no pueden estar en el estadio, los delincuentes tienen que estar en la cárcel y los contraventores por fuera del estadio. Entonces, lo primero es señalar y cuestionar severamente la presencia de delincuentes dentro del estadio y alrededor del fútbol. Hay que individualizarlos y excluirlos. Segundo, la DIMAYOR es el dueño del evento. No olvidemos que es un evento de derecho privado. Yo puedo ser muy hincha de Nacional, de Millonarios, del Pereira o de la Selección Colombia, pero son entidades de derecho privado que tienen dueño. Los señores Ardila Lule de la organización son los dueños de Atlético Nacional y los hinchas de Nacional, por mucho que se sientan los dueños y efectivamente lo sean, legalmente no lo son. Entonces, ¿quién tiene que responder por la seguridad en el estadio y con ocasión de los partidos? Porque es que, mire, los hinchas se desplazan de una ciudad a otra. ¿Quién tiene que responder por esos hinchas? El club y la DIMAYOR. Es que son señores DIMAYOR, son sus hinchas. Entonces les sirven los hinchas para pagar la boleta, para consumir televisión de donde salen los derechos, para posicionar jugadores, para vender sus derechos deportivos, pero cuando hay un problema, los de los clubes dicen, no, ese no es mi problema, eso es problema de la policía. Pues no, señores DIMAYOR, pues no, señores clubes profesionales. Ustedes tienen la obligación legal de identificar a sus hinchas, de enrolarlos y de mejorarles su calidad de vida, pero también de identificar a los delincuentes y disponerlos ante las autoridades. Nacho, segunda pregunta. ¿Dónde está la plata, señores de la DIMAYOR, que en el 2016 265.000 hinchas pagaron 11.700 pesos, más de 3.100 millones? ¿Y dónde está esa plata? ¿Cuál es el beneficio que le ha producido? ¿Y esa plata era para qué? Para carnetizar a los hinchas. Cada hincha pagó 11.700 pesos. Yo pagué. ¿Tú pagaste? Claro. Y dime, ¿qué razón te han dado, Andrea, de esa plata? No, ninguna. Entonces, DIMAYOR, señores, esa plata se perdió. Esa plata es de los ciudadanos. Ustedes la tienen recaudo y tienen que carnetizar a los hinchas y enrolarlos. Y la tercera pregunta, Nacho. ¿Dónde está la plata que hemos invertido particularmente los habitantes de Medellín en las mejoras de infraestructura y tecnología del Atanasio Girardot? Me acuerdo, 2011, Mundial Sub-20 masculino. Hablaron de 37 cámaras instaladas y de un sistema de monitoreo. 2015, hablaron de 97 cámaras y recién, hace 4 o 5 años, hablaron de 170 cámaras dentro y fuera del estadio con una inversión superior a los 5.600 millones y un software de más de 3.800 millones de pesos. ¿Sabe cuándo hice ese estudio? Estos 3 o 4 días, yo acordándome, ve, y la plata de las cámaras, ¿para qué ha servido? No sé si recuerdan, el año pasado, la tragedia deportiva que hubo, Nacional América, claro, que quemaron el estadio. Quemaron el estadio, no dejaron jugar porque los del sur tenían un contrato con la Nacional para logística, se lo suspendieron y en protesta no dejaron jugar el partido. Después yo revisando la prensa, no hubo ni una persona identificada por las cámaras de los desmanes, ni una persona procesada. Y en la semana pasada, Nacional Junior, todos los vimos, tenemos las fotos, gente con puñal y machete dentro de la tribuna. Y no hay ningún detenido, no hay ningún procesado. Y las autoridades, mírenlo, ahí los vemos a todos. El señor de camisa amarilla, todo el mundo lo ha visto. Un delincuente disfrazado de hincha del Junior. Mírelos. Absolutamente lamentable. ¿Qué se puede hacer? Mire, el diagnóstico está claro. Cada alcalde, en este caso Federico, yo le reconozco la buena intención, pero sancionar el estadio y cerrar el estadio y sancionar tribunas no ha servido para nada. Es un déjà vu. Lo vivimos, lo volvemos a vivir y cada vez que pasa hacemos programas de televisión, ponemos el grito en el cielo, nos quejamos y no hay solución. Mire, ¿saben qué es lo más triste? En el año 2009, nosotros, desde el Congreso, y yo fui el autor y ponente, hicimos la Ley de Seguridad y Convivencia del Fútbol. Año 2009, en enero. Hace 15 años. 15 años y lo que va de 9 meses. Casi 16 años. Entre el año 2009 y 2012 hicimos el Estatuto del Hincha, el Decreto 1007, donde están todas las garantías para los hinchas. Hago la claridad. Los hinchas de las barras populares creen que los únicos hinchas son ellos. Pues no, los hinchas somos todos. Y somos diferentes tipos de hinchas. Unos vamos solos, otros con la novia, con la familia, y otros se visten con sus colores y llevan banderas. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse de la misma manera. Pero yo me pregunto, ¿cuándo fue que uno no puede ir con una camiseta amarilla o roja a un partido de Nacional? O un azul o verde a un partido del Medellín. O sea, ¿cuándo pasó esa tragedia? O
sea, ¿cuándo limitamos de manera tal los derechos de la libre expresión de los ciudadanos colombianos? Pero, representante, le voy a meter ahí la cuchara. Yo sé que José desde hace rato está como pidiéndola por algo que cuestionaba Nacho. El fútbol es violento en sí mismo. Y yo me iba a meter ahí porque Perfecto. Nacho al principio nos dijo, el fútbol genera violencia. Ajá. Para mí el fútbol no genera violencia. Es un problema de la sociedad, no del fútbol. Pues pero entonces, mire, ahí para que hagamos el debate. Porque, José, yo empecé a ir al estadio, esto lo he compartido mucho acá al aire, fue por mi esposo, porque esta es una pasión que él comparte y me dijo, ven, compartámosla juntos y empezamos a ir juntos y lo disfruto, me gusta ir, es algo que de verdad nos une mucho. Pero si yo soy muy honesta, el estadio es una plaza que genera odios, José. Nada más los cánticos, es que mire, el representante es hincha del Millonarios y uno de los cánticos del Nacionales me enseñaron mis abuelos que hace tiempo debíamos odiar al Millonarios. Desde los mismos cánticos. Pero son los cánticos de las nuevas generaciones. Eso no era el fútbol. El fútbol no tenía ese tipo de cánticos, si me lo dirá el representante. Ahorita hablamos de la mutación de las barras. O sea, las barras de acá le copiaron a las barras argentinas la pasión, los elementos de animación, pero también la rivalidad y el odio. Andrea, mira, el América de México, como institución, tiene una estrategia de mercadeo que dice, ódiame más. Cuando salen campeones, les dicen, somos los mejores, ódiame más. Porque el odio y la radicalización genera circulación, genera rating de sintonía y genera más gente en los estadios y más gente viendo las noticias. Ese tema que mencionabas ahorita, de en qué momento estas barras se han vuelto así, yo creo que, yendo muy atrás a la historia del deporte, los Juegos Olímpicos se crean incluso como un elemento de confrontación deportiva para evitar la guerra. La violencia física. Es una confrontación. Es una confrontación, Claro, pero mire, el con deporte se estrategia. crea para disminuir la violencia, o sea, que no haya más guerras, sino que dirimimos nuestros conflictos O canalicemos nuestra ganamos energía. o perdemos. Okay. Pero mire, yo soy muy amigo incluso del matoneo en fútbol, que se hagan bromas, que se hagan chanzas, entre los que les gusta, contra los que no. Pero una cosa es el matoneo y las bromas y decirle el perderoso o el Atlético Pierdenal, cualquier cosa. Otra cosa es ofender y agredir y provocar odio en el otro, que pueda generar también una retaliación y pasar a lo físico es muy fácil. O sea, yo te maltrato, yo te insulto y de allá a los golpes estamos cerca. Y de sacar una puñalada, un revólver, pues depende de cada uno. Entonces, el tema de la violencia es un tema de la sociedad. Pero y el solamente de la sociedad en el fútbol, porque hay un partido de voleibol no pasa eso, hay un partido de basquetbol no pasa eso, hay un partido de béisbol no ocurre eso. Pero Nacho, es por... Y usted se va para... ¿Qué más violento que el fútbol americano? El rugby. Claro, sean duros, está permitido que sean duros, ¿sí o no? Aquí el fútbol en Colombia, en mi concepto, es violento. O sea, Pero bien tirado en el piso, la patada, o sea, yo no veo fútbol, pues, no soy hincha de ninguno y no veo fútbol, pero yo siempre he sido ese pensamiento. Los deportes de contacto son violentos. O sea, el básquet es supremamente violento en la cancha. El rugby, el hockey subacuático, los deportes de contacto tienen esa. Y ni qué decir de los de contacto directo, del boxeo, la lucha, esos deportes tienen. El tema es cómo somos capaces como individuos y como sociedad de tramitar la confrontación sin ser violentos per se. Bueno, ¿y qué se puede hacer desde la Cámara de Representantes, desde el Congreso? ¿Qué puede hacer como política de deportes este país en ese sentido? Porque yo, pues, usted creo que es fuerte en todo lo que tiene que ver con proyectos deportivos, ¿sí o no? Sí, es una tristeza lo que pasa en nuestro país. ¿Qué llamado haría hoy, aprovechando esta tribuna que ustedes me brindan? Nosotros, los ciudadanos, pedimos, y desde el Congreso, que las autoridades asuman el rol que por su esencia misional los toca y que la ley les entrega. Me explico. En el 2009, oiga bien Nacho, 15 años, vamos para 16, creamos la Comisión Nacional de Seguridad. ¿Sabe quién la preside? El señor Ministro del Interior. ¿Sabe qué ha hecho el señor Cristo? Nada. ¿Sabe qué hizo el señor Velasco, el ministro anterior? Nada. ¿Sabe qué hizo el señor Prada, el ministro anterior? Nada. Pero ¿sabe qué es lo peor? No es en este gobierno de Petro, en el de Duque tampoco. ¿Qué hizo el señor Palacio, ministro del Interior? Nada. ¿Qué hizo la señora Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior de Duque? Nada. Entonces, si la DIMAYOR y el fútbol no son capaces de controlar su negocio, para eso está el gobierno, para que los ponga en cintura. Y los alcaldes municipales también, porque entonces ya el lío es para Federico en Medellín, para Galán en Bogotá,
para Eder en Cali, para Char en Barranquilla y así sucesivamente. Pero ¿y si esto es un encuentro de privados, como usted nos estaba explicando, qué injerencia tiene entonces hasta y qué alcance mejor tendría el Estado en ese aspecto? Como es un evento privado, creamos a través de ley una comisión nacional donde la preside el gobierno como garante de la seguridad de los ciudadanos, ¿cierto? La preside el ministro del Interior, pero ahí está el presidente de la DIMAYOR, el de la Federación, el comandante de la policía es un actor indispensable, supremamente importante. Y está también el Ministerio de Deporte, de Cultura y Educación, porque es un tema de cultural y deporte. Volviendo a la sanción del Junior, señores DIMAYOR, ¿cuál es el saldo pedagógico que ustedes le están enviando a la ciudadanía con esta sanción? ¿Dónde está la enseñanza? No, ¿Qué ganamos? La enseñanza fue súper clara. Ser violento cuando su equipo vaya perdiendo y usted esté de visitante, bien pueda haga desmanes, que con eso va a recuperar señores sus de la puntos. DIMAYOR, ridículos entregarle puntos a un equipo que va perdiendo 2-0 en el segundo tiempo y que sus hinchas fueron promotores y actores del evento violento. Ridículo. Absolutamente. ¿Qué va a pasar? Ahora, ¿yo qué haría siendo nacional? Prohíbo la llegada de visitantes. Entonces, mire, soluciono un problema, me evito un problema, pero estoy violando el derecho de muchos hinchas del Junior y del Cali, del América de Bien, que quieren venir a Medellín a ver a su equipo y que vienen a hacer turismo los fines de semana. Ve, el Pereira juega en Medellín, vámonos para Medallo de Parche, nos vamos para la 70, nos vamos a fiestear allá a Medellín, rumbeamos, vemos el partido. Va a quedar prohibido. Eso es lo que yo veo que va a pasar, porque no va a permitir un equipo que los hinchas visitantes dañen su plaza. Me contaron, estoy por confirmarlo, que el América, los dueños del América, le piden a los otros equipos, cuando América visitante, no me reciba a mis hinchas, para evitar esto. Entonces, mire, justos por pecadores. Segundo, ¿qué puede pasar más allá? Que el mismo club local prohíba que sus hinchas se pongan sus camisetas. Mire, pues, más feliz que un hincha con su camisetica para el estadio yo no he podido ver. Eso es muy bonito para el que le gusta. Y entonces los clubes van a limitar eso para que cuando salgan las imágenes de los hechos violentos, no, ese no es de Nacional, ese no es de Medellín, ese no es del Junior. Ese es un hincha X, no tiene camiseta mía. Entonces no me cobre a mí ese hincha que no es mío. Y también puede pasar seguramente que van a prohibir los elementos de animación, porque seguimos vendiendo el sofá. Yo creo que habría que, es decir, se permite elementos de animación y visitantes cuando hayan condiciones de seguridad. Es distinto a prohibirlo, es garantizar la seguridad. ¿Qué hay que hacer, Nacho? Que fue la pregunta. Que la Comisión Nacional funcione, tiene que reunirse cada mes. Usted imagine sentado el ministro del Interior, a Yesurún, a Jaramillo, el presidente de DIMAYOR, a Salamanca, el comandante de la policía, a la ministra de Deportes, a la de Educación, a la de Cultura. Señores, ¿qué pasa con el fútbol? Hay que montar un observatorio de violencia, está ordenado desde el 2011, un observatorio de violencia para tener identificados los eventos. Medellín-Cali, hay un libro histórico por un trapo. Sí. Todo el mundo lo sabe, pero como que las autoridades no saben, y cada vez que va en Medellín-Cali hay un miércolero, porque no hay elementos, insumos para que... Entonces llega un nuevo alcalde y va tomando decisiones muy bien intencionadas, pero que desconocen la historia completamente de lo que ha pasado. Y no me estoy refiriendo a este hecho en particular en Medellín, porque Federico Gutiérrez sí que conoce bien lo que ha pasado aquí en Medellín, ya ha sido alcalde y él conoce el tema. Me estoy refiriendo a que cada vez que llega un alcalde nuevo en alguna ciudad, empiezan a inventar, de muy buena intención, pero toman decisiones que no dan ni saldo pedagógico ni nada. Segundo, las comisiones locales en cada ciudad tienen que operar porque la comisión local de la misma ley son los mismos actores pero locales. Alcalde, los dueños de los clubes, en este caso Nacional Medellín, el comandante de la policía local, el secretario de Educación, el secretario de Deportes, de Cultura. Entonces, a ver, señores Nacional, ¿a qué hora les entregamos el estadio? Nacional, a las 10 de la mañana, listo. ¿Me garantizan que no hay armas adentro? ¿Quién garantiza que las armas que tenían estos bandidos, delincuentes que dañaron el espectáculo del jueves no estaban dentro del estadio? Es lo más seguro. Después, ahora están con el cuento que la policía ya no está requisando. Yo no puedo creer eso y estoy averiguando con las autoridades. Señores policía, ¿hay requisas o no hay requisas? ¿Cuántos anillos de seguridad hay? Y la otra pregunta, vuelvo, que me da mucha indignación. ¿Por qué no identificamos a los hinchas o a los delincuentes disfrazados de hinchas? ¿Por qué no los identificamos? Si ya hemos pagado dineros importantes en cámaras y en software y tenemos Secretaría de Seguridad, tenemos ESU, tenemos Policía, tenemos Secretaría de Gobierno, tenemos INDER, tenemos un aparato estatal muy poderoso, utilicémoslo. Sí. Es que
me da indignación, son muy poquitos los delincuentes. Y me da mucha rabia que no hayamos podido identificarlos y excluirlos de la fiesta del fútbol. ¿Qué proyectos tiene usted en este momento moviéndose en el Congreso? En este momento nosotros estamos trabajando varios temas. Uno es el tema del presupuesto general de la Nación, que el Congreso lo ha negado y el presidente lo va a sacar por decreto, pero nosotros estamos vigilantes de ese tema. Otro tema bien importante general es la reforma laboral, donde el gobierno está promoviendo una reforma que mejora de manera muy importante la calidad de vida de los trabajadores que estamos en este momento trabajando, que le pone más carga a los empleadores, lo que hace más difícil crear empresas, pero que lo grave de este proyecto laboral es que no genera empleos, ninguno, ni ataca la informalidad, que son los verdaderos problemas que tenemos en el país. Está el tema, vuelve el tema de la reforma a la salud. El gobierno la quiere volver completamente estatal, que dependa de los políticos, alcaldes y gobernadores. Estamos completamente en contra de eso. Queremos fortalecer el sistema de aseguramiento a través de las EPS, pero queremos que haya control sobre las EPS, porque hay muchas quejas contra ellas. Y queremos mejorar la parte de promoción y fomento de la salud y la atención en zonas rurales. Y particularmente estamos en espera de la resolución de la Corte Constitucional de la reforma pensional, una reforma malísima que aprobó el gobierno con sus mayorías de una manera irregular, que creemos que la Corte Constitucional la va a tumbar. Y por último, ya a título particular, yo he presentado un proyecto de ley que tiene mucho que ver con un tema de actualidad, que es la presencia en el deporte femenino de personas de sexo masculino que han hecho tránsito a mujeres. Hay un gran debate porque hay un grupo de personas que dice, las mujeres trans, que han sido biológicamente hombres, tienen derecho a competir en mujeres porque se sienten y se identifican como mujeres. Hay un grupo de personas que defiende eso. Yo estoy con otra teoría. Yo digo, el deporte femenino debe ser exclusivo para las personas de sexo femenino. Y en el deporte todas se compiten cuerpos y no identidades o como yo me identifico, para poder proteger que haya un territorio justo y que haya equidad para las personas de sexo femenino, para las mujeres. No podemos permitir que hombres que han hecho tránsito a mujeres participen en esa categoría porque sería injusto. Es un tema biológico donde los hombres, al tener testosterona, presentamos mayor masa muscular, mayor fuerza, mayor densidad ósea, mayor capacidad cardiovascular, y las marcas de los hombres en deporte frente a las de las mujeres son muy superiores. Si nosotros permitimos que hombres sigan haciendo tránsito a mujeres, vamos a acabar con el deporte femenino y la categoría femenina la van a ganar todos personas que se identifican como mujeres pero que biológicamente no lo son. Es un debate que va a estar muy interesante. ¿Y ahí cuál sería la alternativa? Crear una nueva categoría. No, ¿y cómo garantizar que sean mujeres, nacidas mujeres, que fue la polémica de los Olímpicos? El tema es muy simple, es un tema de cromosomas. Una mujer que está en embarazo, porque solo las mujeres pueden quedar en embarazo. Es evidencia científica sobre el tema, porque algunos también lo ponen en duda. Cuando una mujer está en embarazo, en el líquido amniótico le hacen una prueba y le dicen, ¿es XX mujer o XY hombre? Eso es demasiado simple. Entonces, por cromosomas se sabe el sexo biológico. ¿Qué propuesta tenemos nosotros? Un tema incluyente, completamente incluyente, porque lo que menos queremos es victimizar a alguna persona que haya hecho tránsito de sexo. De hecho, ya han sido victimizados, estigmatizados, han sufrido episodios violentos, o sea, no queremos de ninguna manera, pero no son de sexo femenino. Es como si yo, que soy adulto, dijera, me identifico como de 14 años, entonces me tienen que dejar competir en 14 años. Pues no, señor, porque es que la biología dice que usted no tiene 14, usted es adulto. Lo que proponemos es un tema muy novedoso y ya algunas organizaciones del mundo lo están tomando eso. Una categoría femenina, sexo biológico, y la otra libre, open, abierta. Compita el que quiera. Ok. Compita el que quiera. Es abierta. En automovilismo, por ejemplo, es abierto, es open. Pueden estar hombres y mujeres. En motociclismo, en equitación. Entonces, si yo soy una persona de sexo masculino y me identifico como mujer, como hombre, como no binario, como género fluido, tantas cosas que hoy hablan, esa es su decisión personal y se le respeta. Pero a la hora de competir, usted tiene que competir en el grupo de edad, de peso, de sexo y de condición médica a la que pertenece. Mañana otro podrá decir, yo me siento que soy ciego, entonces compito con los ciegos. Pues no. Y eso es tan cierto, y le complemento, recuerdo que en alguna ocasión, a mí me gusta mucho el tenis, en la época de Serena Williams, que dominaba el circuito femenino,
En algún momento, no sé qué estudio hicieron para clasificar a Serena Williams si estuviera en el circuito masculino. Y ella, que barría en mujeres, sería como la número 60 entre los hombres. Pues mire, le cuento, hay un caso emblemático reciente, se llama Lia Thomas, su nombre ahora de mujer, era un atleta, nadador, varón, que compitió en la Universidad de Estados Unidos muchos años y estaba de 467 en el ranking, más o menos, en las universidades de Estados Unidos. Él para de competir un año, hace tránsito a mujer. Esta persona mide 1,90 y algo, tiene una envergadura impresionante, pero no le daba para competir en hombres. Y hoy es la número 1 del mundo como mujer. Y la Federación de Natación le prohibió competir en los Juegos Olímpicos porque no era elegible, porque tenía cromosomas masculinos. En Estados Unidos sí le permiten competir en las universidades y gana, y es la número 1. Entonces pasó de la 467 en varones al número 1 en mujeres, lo cual es absolutamente usted tenía injusto. una pregunta, María Andrea. Sí, representante, es que quería que volviéramos al tema del presupuesto porque usted lo estaba manifestando ahora, pertenece usted a esa comisión, ya sabemos que no se aprobó, lo va a aprobar entonces el presidente, pero en una oportunidad estábamos hablando en esta mesa de opinión y decíamos, venga, pero si el Congreso no lo aprueba, sale por decreto, entonces el Gobierno Nacional es el que va a determinar a qué ministerios básicamente y qué programas se destina el rubro. Por lo tanto, finalmente entonces en manos del Congreso, porque usted dice vamos a estar vigilantes, pero ya no hay vigilancia de nada, porque eso ya sale por decreto, vamos a dar tanto a seguridad, tanto a educación, tanto a infraestructura, pero ¿cuál es el alcance de la vigilancia? O lo otro es, si eso se aprueba, se podría entonces llevar a la Corte para que ellos lo reversen. A ver, mire, te cuento cómo es el procedimiento. El presupuesto se aprueba entre el Congreso y el Gobierno. O sea, el Gobierno presenta una propuesta de presupuesto. El Congreso la discute y puede hacer modificaciones, ¿cierto? Si el Congreso no aprueba el presupuesto, ¿qué pasó? O sea, no hubo un acuerdo para mayorías. Entonces, eso quedó bloqueado. Primera vez en la historia que pasa. ¿Por qué los que estamos en oposición votamos en contra de la propuesta del Gobierno? Porque estaban hablando de que iban a recaudar un monto que no es posible recaudarlo. O sea, es como, volviendo al fútbol, si el dueño de Nacional o Medellín me dice, mire, yo voy a tener una asistencia de 45.000 personas promedio todo el año. Le digo, no es posible, el estadio solo caben 42.000 y no se llena todos los partidos. O sea, me estás dando una cifra imposible. El gobierno planteó cifras imposibles de recaudo para tener más margen para distribuir plata en los diferentes programas. Entonces nosotros le propusimos una cifra menor al gobierno. Ellos dieron 523 billones, nosotros dimos 488. La bancada de oposición no votamos el del gobierno y la bancada de gobierno no votó el de nosotros. Entonces quedó bloqueado el presupuesto. ¿Qué pasa ahorita? El gobierno no va a decidir a qué programa, rubros o ministerio le va a mandar la plata. Tiene que aprobar por decreto el que presentó... El año pasado. No, este año, en julio. El que no aprobó la oposición. Sí. En resumen, 523. Exactamente. En resumen, el gobierno tiene la sartén por el mango. O me aprueban el que yo digo, o yo lo saco por decreto. Los anteriores gobiernos, incluyendo este de Petro, habíamos hecho acuerdos con el Congreso. Mire, recorten aquí, aumenten aquí. O sea, lo normal que se hace en una negociación legítima, éticamente justificable, bien. O sea, un acuerdo político para sacar adelante el presupuesto. El presidente esta vez dijo, no, si no me aprueban el que yo digo, entonces va por decreto. Entonces va por decreto. Ahorita él no va a decidir mover rubros porque no puede hacerlo. Tiene que ser el que él presentó. Con cosas tan graves como esta. Le quitaron a los deportistas de Colombia 900.000 millones. Es el 68% del presupuesto. El año entrante, el deporte colombiano va a colapsar. No va a haber plata para apoyar deportistas, no va a haber plata para intercolegiados, no va a haber plata para juegos escolares, no va a haber plata para infraestructura deportiva, no va a haber plata para control del dopaje, no va a haber plata para vigilancia y control. Una tragedia. En ese proyecto de presupuesto, si es aumentarlo, incluso porque estaba a 528 billones, que era lo que se pretendía, ¿a qué le iban entonces a aumentar? Yo le cuento. Ministerio de la Igualdad, señora Francia Márquez, 1.3 billones de pesos. Ejecución, 1.2%. Pura burocracia, cero inversión para el pueblo. Lo voy a poner a responder en cuerpo ajeno. ¿Y uno cómo entiende que le estén aumentando el presupuesto al ministerio que ya la Corte Constitucional tumbó? Ese ha sido nuestro discurso, Andrea, ha sido nuestra, señor el gobierno. La Corte Constitucional ya liquidó ese ministerio por inconstitucional.
recójanlo y cojan ese 1.3 billones y distribuyan en los sectores que lo necesitan. Le están aumentando 1.5 billones a la fiscalía. ¿A razón de qué ahora le están aumentando tanta plata a la fiscalía sin saber por qué? Porque la fiscal la ternó Petro. Muy extraño, muy extraño. Le iban a quitar plata a la registraduría. Y al Consejo Nacional Electoral. Tenemos proceso electoral para elegir presidente en año y medio. Entonces, el gobierno insiste tercamente en programas como regalarle 1 millón de pesos a jóvenes para que no hagan nada. Yo diría, ¿no sería bueno a los deportistas, a los artistas, subsidios para empresarios que trabajan? Que produce. Nacho, y empresarios, cuando digo, no estoy hablando de Ardila Lule, ni de Santo Domingo, estoy hablando del de la tienda, del de que tiene una papelería con 3 empleados, del que tiene una empresita textil con 30 o 40 empleados. O sea, el 90% de la gente de Colombia. Representante, usted nos menciona la tragedia que se va a vivir, por ejemplo, en el deporte. ¿En qué otros sectores o subsectores de nuestro país, de nuestra economía, se van a vivir tragedias con este presupuesto? Tecnología y comunicaciones, agricultura, cultura, básicamente en esos sectores fueron los más golpeados, básicamente. Y no sé si usted nos pueda responder algo, una duda que tenemos Nacho y yo hace rato. Como en esta vigencia no se va a ejecutar todo el presupuesto, porque por eso se ha caracterizado este gobierno, ¿qué pasa con esos dineros que no se ejecutan? ¿Eso dónde termina? Hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el presupuesto, o sea, yo presupuesto que voy a recaudar 523 billones. Cuando termine el año, lo que hay que mirar es cuánto se ejecutó de ingreso. De los 523, y logré ingresar los 523 o ingresé. O sea, para 500, hablar este año que eran 502 billones. Que eran 502. Supongamos que terminan recaudando 480, sí, por decir algo, y ejecutaron 420. De lo que ejecutaron hasta lo que recaudaron, esa plata sí queda en caja. Y se llama vigencias, se llama presupuesto para el año siguiente. Ese presupuesto lo cogen y lo reacomodan para el año siguiente. O sea, ese presupuesto no es forma de que le chicuqueen, se lo metan por ahí en algún fondo raro. No, igual tienen que ir al Congreso, pero la plata que no ejecuten, que esté en caja, se redistribuye o se reasigna. La que no lograron ingresar, pues esa sí murió. Por eso, entonces venga, digamos este ministerio que tanto se habla, el de Francia Márquez, ¿sí o no? Entonces, listo, tenía 100 pesos y solamente ejecutó 1. Sí. Quedaron 99 porque la plata la tenía ahí. Listo, el año entrante, ¿cómo arranca? O sea, ¿arranca con esos 99 más los otros 100 que venía o qué pasa? La plata que no se ejecuta queda como en una bolsa general y se redistribuye. Entonces tiene que hacer el gobierno un decreto de liquidación de presupuesto del año pasado y de asignación. ¿Y se redistribuye en dónde? Ya viene otra vez lo mismo, o sea, gobierno y Congreso a mirar hacia dónde se destinan lo que quedaron de recursos excedentes. Entonces, como quien dice, que es la duda que tenemos José y yo, entonces, ¿para qué está pidiendo tanta plata si este año no ha ejecutado? Y probablemente el 1 de enero a todos estos les va a tocar devolver la plata. Entonces, que no entiendo, pues, ¿me entiende? Pide 500 billones, pero no ha ejecutado 300. Y piden más. Sí. Y quieren hacer una tributaria para pedir más. Sí, más entonces impuestos. explíquenos eso. Nacho, vea, usted está diciendo exactamente lo que nosotros, los congresistas de oposición, le hemos dicho al gobierno y a la bancada del gobierno todo el año. Lo mismo, señores, tienen plata en CDTs, en bonos de inversión, no se la han gastado, ejecuten lo que tienen, cúmplanle al pueblo, no le pongan más impuestos al pueblo. Ahorita les decíamos. ¿Y cuál es la respuesta? Y la respuesta es ninguna. Tenemos los votos y vamos para adelante. Es insistir en el presupuesto. Pero nosotros tenemos los votos y los sacamos adelante. Pero usted no hay discusión. Tiene recursos en bonos de inversión. Eso que no se ejecutó, ¿no será que le dan la vuelta y se termina yendo a ese tipo de bonos que después se pueden liquidar? Pues digamos que nuestros ancestros aquí montañeros paisas decían piensa mal y acertarás, ¿cierto? Mucha gente dice, lo que Petro está haciendo es guardando la plata para entregarla en subsidios para conseguir votos para el 2026. Ese es el comentario Vox Populi que hay en el Congreso, en las calles, entonces, en las fue para en las las próximas tiendas. elecciones. Ese es el comentario Y que hay. ponga la firma que va a ser así. Piensa mal y acertarás, Nacho, No se decían quieren los ir. ancestros. ¿Quién va a ser el candidato de la izquierda, según usted, para las próximas elecciones? Usted, primero, ¿usted cree que Petro quiere reelegir y Petro podrá quedarse? Vea, le he hecho un cuento, yo fui del Partido Liberal. Sí. Y un día le dije al presidente Gaviria que si el presidente quería reelegir. Y me dijo, no, el presidente lo que quiere es quedarse. Entonces los presidentes normalmente no quieren reelegir, sino que se quieren quedar. Sí. Entonces, yo creo que nosotros como país estamos
tan sólidos institucionalmente que eso no es posible que pase. Ok. O sea, lo que yo aspiro como ciudadano es que el presidente Petro termine el 7 de agosto del 26 y se vaya bien ido. Muy bien. No espero que se vaya. ¿Usted cree que él es demócrata? Ni un día antes ni un día después. ¿Él es demócrata? Yo creo que Petro no es un demócrata, yo creo que Petro es autocrático, es dictatorial y es una persona que tiene para mí una inteligencia superior al promedio y que hábilmente ha logrado llegar hasta donde ha llegado, pero que es incapaz, primero, de liderar su equipo. Lo que se conoce, porque no Cero gestión. es que él ni siquiera conversa con sus ministros. O sea, con el de Hacienda, con el de Educación, con el de Deporte, no conversa con ellos. Él se echa un discurso en México, en Panamá o donde esté, y él cree que todo el mundo lo entendió y cree que eso tiene que funcionar así. Y la administración pública, como cualquier empresa, es del día a día. Señor ministro de Hacienda, a ver, muéstrame las cuentas, la plata, el empréstito, cómo va esto, cómo va el dólar. Señor ministro de Salud, las EPS, los presupuestos máximos, en qué están los hospitales. No hay comunicación. Entonces los ministros están ahí. Son ruedas sueltas. Son ruedas sueltas. Y en su concepto, ¿quién va a ser ese candidato de Petro, de la Pues, continuidad? mencionan varios que la opinión pública los conoce. El tema, yo creo que el tema va a ser, si Petro logra consolidar en un candidato el 30 o 35% que tiene de opinión, Ese es. pasa a la segunda vuelta Sí, y compite. sí. O sea, mucha gente dice, no, es que el 65% de la gente estamos en contra de Petro, entre los cuales me encuentro, entonces no tiene forma de ganar. Yo creo que eso no es tan así. Falta ver si los que estamos en oposición a Petro, el 65% del país, somos capaces de ponernos de acuerdo en un candidato. Sí, porque sale mucho. Barramilleta Va a ser muy difícil porque no hay ningún gran líder, ni de izquierda ni de derecha, en esta carrera presidencial. Petro es un gran líder, o sea, no hay que desconocerlo. Entonces hay muchos, la Pizarro, la Corcho. Sí, mencionan a Gustavo Bolívar, y mencionan a Roy Barreras y al ministro Cristo, y mencionan a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. O sea, digamos que el ramillete es amplio. En febrero sabemos. Y- Entre febrero y marzo del año entrante Claro. esto está cocinado. Pero incluso entre ellos hay muchos odios y hay muchas tensiones, como hemos podido ver en las declaraciones públicas y en su modo de actuar. Y representante, hombre, sabe que un gusto haberlo tenido aquí en el programa. No sabía yo que, bueno, ya sabe que hay que tenerlos a todos aquí. Él es el representante de la Cámara, Mauricio Parodi. Muchas gracias. No, a ustedes gracias por la invitación, muy amena la conversación y que sea la primera de muchas. Claro que sí.